Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar acá presentes en la cuarta capacitación de Cultura de Paz y Cohesión Social. Bueno, nosotros somos Desafío DS. Y bueno, primeramente quisiera invitar a todos a que puedan encender sus cámaras para que empecemos con nuestra capacitación. Y bueno, tal vez recordarles algunas de nuestras reglas antes de comenzar. Bueno, algunas normas, estar presente durante toda la sesión, ser respetuoso o respetuosa con tu opinión, estar predispuesto a aprender las nuevas temáticas que se van a eh, mostrar el día de hoy, llenar el formulario de inicio y al final del evento. Cuando empecemos, mis compañeros les van a enviar un link por el chat, lo tienen que llenar y así también al final de nuestra capacitación se les enviará para, bueno, esto más que todo para un seguimiento de lo que es el certificado. Por favor, igual decirles, ¿no?, que activen sus cámaras en lo posible que puedan, toda la capacitación, levantar la mano para poder hacer preguntas y que mantengan su micrófono apagado. Y bueno, también invitarles a seguirnos en nuestras páginas de Desafío DS. Gracias a todos por encontrarse el día de hoy acá. Y bueno, empezamos con nuestra capacitación. Quisiera más que todo dar la bienvenida a nuestro ponente, a Fernando Aramayo Carrasco, que bueno, el cargo que tiene él es el coordinador de programas y gestión institucional del PNUD, Bolivia. Él es economista por la Universidad Católica San Pablo y máster en gestión y políticas públicas por el Harvard Institute for International Development de la Universidad Católica. Actualmente ejerce el cargo de coordinador de programas y gestión institucional en el PNUD, acá en Bolivia. Cuenta con experiencia de trabajo en transformación constructiva de conflictos, diálogo y negociación, gestión pública, entrenamiento y fortalecimiento de capacidades en transformación de conflictos, diálogo, mediación y negociación. Ha desarrollado e implementado sistemas basados en inteligencia artificial para el análisis, prevención y alerta temprana de conflictos. Fue responsable de la unidad de coordinación de la Asamblea Constituyente en Bolivia, habiendo conducido de forma exitosa el proceso y teniendo una actuación relevante en la implementación de sus resultados entre el 2005 y el 2011. Así también participó como facilitador de procesos de diálogo y negociación y actuó como mediador en conflictos sociales, políticos y socioambientales en diferentes países y multiplicidad de actores sociales, políticos y comunidades indígenas. Ha trabajado para oficinas de organismos de cooperación al desarrollo como el GIS, el PNUD, el BID, el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia y otras, así como para organizaciones sin fines de lucro como Berghoff Foundation for Peace Support, Collaborative Learning Project, CITPACS, Club de Madrid y otras como jefe de programas, asesor técnico y consultor durante más de 20 años. Ha trabajado en otros países, en Norteamérica, Sudamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en Honduras, Guatemala y El Salvador, además en el Oriente Medio como Israel, Palestina, Jordania y en África, en Kenia. Bueno, haciendo esta breve presentación, damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles en general. Me cansé con la presentación, Soraya. Parece que 20 años han dado para mucho, ¿no? Pero muchísimas gracias por esa amable introducción. Es un verdadero placer estar en este espacio de Desafíos ODS. Confieso que estaba ansioso por participar en alguna de sus actividades. Admiro y respeto mucho la actividad que vienen desarrollando y espero que la ponencia del día de hoy aporte al gran trabajo que todas y todos ustedes desarrollan. Nuevamente, muchas gracias y va a ser un placer compartir esta sesión y estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ahora compartimos la presentación y
También queremos dar una cordial bienvenida por parte de todo el equipo nacional de Desafío DS y todos los miembros y voluntarios que el día de hoy también se encuentran para esta capacitación. Gracias, Soraya. Y bueno, buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos quienes están acá. Es un gusto poder darte la bienvenida, pero más allá de dar la voz de nuestros voluntarios y de nuestro equipo de Desafío DS, de las expectativas que teníamos respecto a esta charla, Fernando. Para nosotros, este año 2023 es muy importante justamente porque tomamos como eje principal dentro de nuestro trabajo el poder trabajar por cultura de paz, por cohesión social, polarización y otros temas que nos hemos tomado muy, muy a fondo con el equipo de Desafío DS. También comentarte que acá no solamente están voluntarios de nuestro equipo, sino también invitamos a jóvenes de diferentes organizaciones de Bolivia que también están interesados en este ciclo de capacitaciones, como lo hemos denominado, y pues una vez cada mes brindamos este tipo de espacios para que más jóvenes puedan involucrarse con temáticas que son importantes y pues que invitados como tú seguramente han de poder enseñarnos mucho, pero también poder compartir diferentes opiniones. Nuevamente, gracias, Fernando, a nombre de todo el equipo de Desafío DS y bienvenido. Gracias, querida Natalia, es muy grato verte nuevamente. Solo para cuestiones logísticas, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque a mí si me dejan me quedo hablando hasta mañana. De 45 minutos, estimado Fernando, como máximo, y bueno, podemos proceder después al tema de las preguntas. Perfecto. Ejercité hace un minuto el intercambio de mi pantalla, se veía, ¿verdad? Sí. Ok, lo vuelvo a hacer entonces. Bueno, iniciemos con este tema que realmente es muy interesante, hablar de cohesión social y construcción de paz. Me ha planteado reflexionar sobre algunos puntos y quería compartir con ustedes. Ahora sí ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí. Estupendo. Bueno, quería compartir con ustedes tres grandes bloques, digamos, en esta reflexión. Es muy difícil hablar de cultura de paz y cohesión social si no se tiene primero claridad sobre el contexto. ¿En qué contexto nos estamos moviendo? ¿Cuál es la característica de la conflictividad, los desafíos de la gobernabilidad y la gobernanza? ¿Por qué es importante esto? Porque discutir cultura de paz y cohesión social en el tiempo actual no es lo mismo que haberlo hecho hace un año, 3 años, 5 años, antes de la pandemia, e incluso antes de la impronta de las redes sociales, el Internet y la toma de conciencia del rol de las juventudes en todo el quehacer de la construcción de paz y la cohesión social. Me voy a detener en la primera parte a dar unas pinceladas sobre una lectura de lo que yo denomino los conflictos contemporáneos. A continuación vamos a ver cuál es el marco que define las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para todo esto que se llama cultura de paz y cohesión social. En ese marco me va a gustar problematizar un poco cuáles son los desafíos alrededor de estos conceptos que cuando uno los lee dice, bueno, ¿con qué visión se han construido décadas atrás? Continúan siendo vigentes, pero a la vez plantea una reflexión en sentido de por qué seguimos enfrascados en tantas limitaciones para poder darles materialidad. Y finalmente, ejercitaríamos pues con ustedes algunas recomendaciones sobre lo que podemos hacer hacia adelante, que puede venir a futuro, y entraremos al intercambio. Sin lugar a duda, estamos enfrentando nuevos contextos y nuevos desafíos para la construcción de una paz positiva. ¿Por qué lo planteo en ese sentido? Porque es innegable que no hemos dejado de vivir en una situación de desigualdad, de vulnerabilidad, de violación de derechos humanos, pero como nunca antes, hoy en día, esto se ha vuelto un imperativo social, es decir, no es entendible cómo en algunos campos estamos invirtiendo de forma tan grandilocuente millones de recursos en innovaciones tecnológicas, en desarrollos basados en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay todavía poblaciones que no ejercitan sus derechos de forma plena. Todavía tenemos una situación de precariedad laboral, del ejercicio de derechos de las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle, y un nuevo concepto que nos
debe preocupar profundamente, sobre todo un país como Bolivia, donde el bono demográfico que nos está planteando la realidad que vivimos hace una década y que vamos a enfrentar hacia adelante una década y media, nos dice que la mayor parte de la población en este país, más del 64% de la población, pertenece al grupo etario de juventudes, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque necesitamos entender, como lo mencionaba el presidente Lula ahora en su alocución reciente en la reunión de la ECLAC, Unión Europea, él decía, estamos frente al desafío de construir una nueva gobernanza global, que esté cimentada y basada en la construcción de una nueva paz, de una nueva convivencia pacífica, ¿no? Y él planteaba otros elementos ahí, pero me llamaba la atención porque naturalmente, qué bueno que esto esté siendo parte de la agenda de la discusión mundial, y la pregunta es, pero siempre ha estado presente en esas agendas. ¿Cuál es la limitación, las limitaciones que nos han impedido avanzar en ese camino? Lo nuevo en un tiempo nuevo está planteando entonces nuevas respuestas, es decir, cuando se discute o se discutía frente al escenario que nos estaba planteando el COVID y que todavía nos plantea porque no lo hemos terminado de conocer, y muchos decían, tenemos que recuperar la normalidad, tenemos que volver a los tiempos previos del COVID, ahí habría que hacer un primer alto, ¿no? Es imposible que asumamos de manera silente que estamos conformes con volver a los tiempos previos al tiempo del COVID. Era un tiempo marcado por desigualdad, por vulnerabilidad, por déficits en la participación, por concentración de la riqueza, por poca predictibilidad, por temas emergentes tan caóticos que ahora nos están planteando una nueva realidad, como por ejemplo la crisis climática, la necesidad de trabajar sobre justicia ambiental, la imposibilidad de pensar en crecimiento sin financiamiento sostenible climático. Es decir, todos estos elementos, y son conceptos que les estoy planteando ahora, que se empezaban a esgrimir hace media década, una década atrás, y que hoy en día los tenemos presentes como una agenda ineludible para poder atender de forma actual con programas, políticas y proyectos este nuevo contexto, sobre todo cuando hablamos de una paz positiva. Y una paz positiva en sentido de su analogía, ¿no? Y vamos a ver eso, a qué me refiero más adelante cuando entremos a la parte conceptual. Es innegable que los conflictos del siglo XXI son internos, en muchos casos, endógenos hacia los contextos de los países, son disputas y crisis sociales. Las principales transformaciones que hemos estado viviendo en la América Latina resultan de esto que Calderón llamaría la política de las calles, esto de ya no creer muchas veces en los sistemas de representación y participación, le hace partidos políticos, pero hay también mecanismos sociales de representación y participación para que agenden nuestras demandas y necesidades en las agendas de políticas públicas y por lo tanto, organizados o no, salimos a las calles para poder interpelar a entes públicos, a entes de gobierno, entes de Estado, para que atiendan nuestras demandas y necesidades. Esto lo que ha planteado es que en algunos casos estos conflictos son ahora territorializados porque lamentablemente se han ampliado la brecha también al interior de los territorios. En muchos países, no solamente en Bolivia, hay territorios con muchos mayores niveles de desarrollo, mucha mayor modernidad y otros mucho más postergados. Cuando lo que tratamos de analizar es las características de estos conflictos contemporáneos, lo que es difícil también percibir claramente es cuáles son estas dimensiones del conflicto. Es decir, muchas veces nos enfrascamos en titulares sencillos y le generamos una tipología muy superficial al conflicto. Decimos, este conflicto es social, este es político, ¿no? La multidimensionalidad de las temáticas, como he planteado al inicio, nos está planteando que en el tiempo actual los conflictos contemporáneos son también multidimensionales, son multitemáticos, son resultantes de procesos de acumulación histórica, convocan a diferentes grupos poblacionales, sectores, territorios, y esto hace a veces que sea difícil su lectura y su comprensión. Yo diría que tenemos 4 características dominantes. La primera es que lo que hemos estado viendo es un escenario en el que estos conflictos se van desarrollando, marcado por sociedades, entidades del sector público, privado, organizaciones sociales, que cada vez están más distanciadas del apego a la norma o al final del día instrumentalizan la norma a partir de intereses de sector, de grupo, político-partidarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos está generando un altísimo nivel de desconfianza como ciudadanas y ciudadanos en la eficacia y efectividad de nuestras instituciones.
y por eso entramos cada vez de manera mucho más compleja a esto que Moisés Naim diría la complejidad de la gestión del poder. Él dice, como nunca antes, hoy es fácil acceder al poder, pero es muy difícil mantenerlo, y pregúnteles a los gobernantes si es fácil ejercitar el poder. El otro elemento es que se desconoce en muchos casos el derecho internacional humanitario, los mecanismos y organismos o tratados o acuerdos internacionales, y pensamos que somos islas, que no somos partes de una comunidad global y mundial, y que por lo tanto no hay acuerdos que sobrepasen a los estados, que tienen que ver con nuestros derechos, con normas que tenemos que respetar, y que en temas, por ejemplo, como recursos hídricos fronterizos, por llamarlo de alguna manera, recién estamos recordando hoy día los desafíos que nos plantea la agenda del tema de trata. Son temas que ya no corresponden únicamente a la agenda de los estados, sino a las regiones, y tienen que ver con la agenda del mundo mundial y del mundo global. El tercer elemento es que pareciera que de forma peligrosa nos vamos acercando a una suerte de deshumanización de los conflictos. Hay una ausencia en muchas sociedades, en muchos contextos de Estado en un sentido regulador de la violencia, en un contexto de asimetría de poder permanente, donde me refiero a asimetría de poder en el sentido que plantea Joseph Redorta, es decir, algunos actores buscan satisfacer sus intereses y no les importan los medios de los que hagan empleo para poder satisfacer esos intereses. Y en muchos casos, cuando hay minorías que son poco efectivas, cuando son grupos poblacionales que no tienen poder político, económico, de movilización social, tienen que autocensurarse y ver resignadas sus aspiraciones, sus expectativas a aquellas que les concedan los grupos de mayor poder político, social, económico, y esto en un sentido muy sencillo no es justo. No es justo que porque otros tengan más poder me impongan la agenda y yo no pueda ejercer a plenitud mis derechos. Y finalmente, los países en conflicto generalmente son ricos en materias primas y pareciera que por ello están en conflicto. Al mismo tiempo, estos países generalmente tienen bajos niveles educativos y déficits sustantivos de culturas políticas, ¿no? Y claro, cuando ahorita estamos hablando de temas como transición energética, energías basadas en el hidrógeno, etcétera, etcétera, la pregunta es, ahora que está sobre la mesa temas como minerales críticos, se va a consolidar otra vez que todas nuestras sociedades, sobre todo las que estamos cimentadas sobre recursos naturales, con bajos niveles educativos y con una cultura política tan precaria, porque al final del día exigimos muy poco a los gobernantes y vivimos a veces bajo la sombra de frases que hasta da vergüenza repetir, como por ejemplo, sí está bien que robe mientras haga, etcétera, etcétera. Nos vemos condenados a una situación de conflictividad con poca esperanza de ser resuelta de forma pacífica y transformacional en sentido de concentrarse en nuestras relaciones. Entonces, pareciera que todo esto hace que cuando se da un escenario de conflicto, la máxima sea todo vale, ¿no? Y que el conflicto y el miedo sean los mecanismos de intercambio e interacción. Y que naturalmente nos hayamos acostumbrado a que si yo no puedo imponer, si no puedo ejercitar mecanismos de coerción, no voy a obtener lo que quiero y vaya abandonando cada vez más como sociedad, como colectivo, como individuo, los mecanismos de percepción. Asimetría de poder tiene que ver también con el hecho de no reconocer que muchas veces, cuando hablamos de manera tan sencilla de paz, de diálogo, de negociación, no nos damos cuenta que a veces quienes se sientan a dialogar y a negociar están negociando, están dialogando sobre la renuncia de sus intereses y sus aspiraciones porque han sido previamente ya vencidos, derrotados en las arenas de la política, de la conflictividad, de la contención social. Es decir, estos son los elementos que han marcado en el contexto mundial una exclusión muchas veces sistemática de grupos de interés en procesos decisionales sustantivos. Es muy evidente que no todos los que deberían decidir participan de los espacios de toma de decisión. Y el otro tema fundamental es que en estos tiempos de Big Data, más que antes, la información es poder. Entonces, cuando me ponen a negociar sobre algún tema, cuando quieren que yo pueda aceptar procesos relacionados a la gestión de la política pública y no tengo toda la información y esa información cada vez es más compleja
más asimétrica, naturalmente voy generando un ambiente tóxico en el que se profundiza la polarización social, porque yo, al no tener toda la información, no sé en qué condiciones estoy negociando, no sé en qué condiciones estoy dialogando, y en el tiempo actual todo esto se ha ido dibujando en una serie de riesgos y amenazas en lo económico, en lo medioambiental, en lo geopolítico, en lo social, en lo tecnológico, y naturalmente ha ido generando una suerte de normalización del conflicto y la violencia. Es decir, pareciera que si yo reclamo por aquello que considero que es mi derecho y se ejercita una respuesta violenta de cualquier tipo de actor, porque ya no solamente hoy en día actúa de forma violenta el Estado. Hace algún tiempo manejábamos conceptos como la criminalización de la protesta, pero hoy en día también es población contra población, ciudadanía contra ciudadanía, incluso sectores privados contra grupos poblacionales, comunitarios, etcétera, etcétera. Y al final del día a veces no hay quien quejarse, no hay cómo ejercitar los mecanismos para la construcción de paz, para la construcción de procesos de simetría de poder, de diálogo, de negociación, de mediación. Y bueno, y a veces se utilizan banderas que no terminamos de entender por qué son utilizadas como banderas de la confrontación, y que están consolidando escenarios de polarización ideológica y social, ¿no? Es decir, y esto lo que hace es desconocer a veces que hay una desigualdad imperante, que hay vulnerabilidades, que en muchas políticas públicas la crisis de legitimidad hace que demandemos nosotros mejores y mayores y diferentes mecanismos de participación, de negociación y de diálogo. Ver, por ejemplo, cómo los procesos electorales en el último tiempo han ido consolidando escenarios de polarización, pero no la han resuelto en lo sustantivo. Lo normal sería que una elección resuelva una polarización, porque es natural que existan opciones diferenciadas cuando discutimos el destino de las sociedades y los estados a partir de la elección de los gobernantes, pero no se logra entender por qué a veces estas polarizaciones no solamente se mantienen, sino se profundizan incluso después de los procesos electorales. Y naturalmente ya es evidente que estamos viviendo una suerte de transición social y política que tiene que ver con varios factores, desde los asociados al tema del cambio climático, las alertas que hemos tenido en nuestra ciudad de La Paz o en Bolivia en general sobre los efectos que se prevé que va a traer hacia adelante el niño, la niña, con temas de niveles mayores de temperatura, sequía, escasez de agua, pero otros también relacionados a la nueva reconfiguración de los sistemas políticos en la región. Se está hablando de la marea rosa 2.0. Hay otros temas que han mostrado que los estados necesitan discutir agendas más regionales. Ya no podemos hablar solamente de crisis medioambiental sin hablar de seguridad, y por eso se habla de seguridad climática, el climate security. Ya no podemos hablar solamente de salvaguardas ambientales sin hablar de justicia ambiental, es decir, la participación en el ejercicio de los derechos ambientales de todas las poblaciones alrededor de proyectos de un neo. De sus niveles de confiabilidad. En 2020 hemos hecho un estudio nosotros como PNUD a nivel regional, 5 países, entre ellos Bolivia, y uno de los datos que daba cuenta del déficit en la cohesión social en Bolivia era la desconfianza en las instituciones, y cuando uno hacía una segunda derivada de esto, se daba cuenta que esto viene del hecho, por ejemplo, de la desconfianza en el desempeño institucional asociado a temas de corrupción o en el tema de la administración de justicia. No menos interesante o importante, por decirlo en un sentido más responsable, es el hecho de que hay relaciones transaccionales que están a veces ensombreciendo, perturbando lo que los grupos y colectivos de la sociedad civil realmente representan. Es decir, este deterioro que vemos en los entes de gobierno, de Estado, a veces también están presentes en las organizaciones de la sociedad civil. Y esto va generando entonces una simetría de poder como
una asimetría de poder como una condición previa para atender las conflictividades, y cualquier cosa que resulta en una situación de asimetría de poder no es sostenible porque se juega más en el escenario de la coerción que de la persuasión. Y naturalmente esto está apelando a identificar, a plantearnos la necesidad de formar, de desarrollar destrezas, nuevos intermediarios o mediadores en los conflictos, pero con roles cada vez más difíciles de ejercitar, cada vez más complejos, ¿no? No es tan fácil ejercitar estos roles por todas las características que tiene la conflictividad hoy en día, ¿no? Y bueno, y finalmente el descrédito de procesos de diálogo y negociación. Ya la gente cuando le dicen vas a dialogar o negociar, dice, bueno, no, esto va a ser armarnos una mesa, sentarnos y ver hasta qué punto nos agotan, porque como sociedad civil, hasta qué punto podemos sostener un diálogo, una movilización para una mediación, o incluso nos pueden a dialogar sobre temas que no conocemos en profundidad, es decir, me ponen a negociar sobre temas para darle viabilidad a veces a un marco normativo y no tengo el conocimiento experto porque también como sociedad civil tengo limitaciones presupuestarias, entonces me siento a veces en procesos de diálogo tripartito, donde yo soy el eslabón más delgado, o tengo al frente actores que tienen intereses que no necesariamente representan los intereses de bienestar de la sociedad y la ciudadanía en un sentido amplio, ¿no? Bien, he querido darles este primer pantallazo sobre lo que es el tema del contexto en el que vivimos en la actualidad antes de entrar a lo que es paz, conflicto y cohesión social, porque es fundamental entender en qué contexto se está desarrollando este conjunto de conceptos, de metodologías, de aspiraciones, y felicitar en ese sentido por el trabajo que ustedes vienen desarrollando, porque ustedes son quienes tienen que prepararse para esto. Todas y todos nosotros tenemos que tener destrezas para el diálogo, la negociación, porque hoy en día la forma en la que participamos de las decisiones de la política y la política pública no pueden estar exentos de una mayor tecnificación, de tener un mayor espesor en cuanto al manejo de estos contenidos. Naciones Unidas en su resolución 53/243 del 2022 plantea un concepto de paz que es muy interesante, ¿no? Y hace referencia a dos elementos que debemos tener presente, el de la paz positiva y la paz negativa. La Asamblea General de la ONU define la paz o reconoce la paz no solo como la ausencia de conflictos, sino que también requiere de un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Es decir, nos está diciendo que hay dos tipos de paz, ¿no? Que la paz no es solamente la ausencia de violencia o la ausencia de conflictos, porque a eso es a lo que llamamos la paz negativa. En muchos casos la gente dice, pero no hay mucho reporte de conflicto. Miren, en este tiempo no ha habido tanta conflictividad, o en estos territorios no hay tanta conflictividad, o no hay tanta violencia. Eso no significa que no haya conflicto. La ausencia de violencia no significa directamente paz. Y en muchos casos la ausencia de violencia puede ser una paz negativa, porque puede ser que yo estoy siendo tan sometido, tengo tanto temor a la forma en la que se responde a la forma en la que yo conflictúo o cuando expreso una contradicción de intereses con un actor que tiene mucho poder, que me autocensuro. Y esto se puede dar desde mi hogar, se puede dar desde mi núcleo laboral, en lo social, en lo político, en lo institucional. Entonces, el que no haya violencia no significa que no haya conflictividad, porque además hay diferentes incluso tipos de violencia, desde violencia psicológica, física, etcétera, etcétera. Y más bien lo que Naciones Unidas plantea es que tenemos que apostar por una paz más bien positiva, que es la generación de una relación armoniosa y que se consigue cuando dos o más partes actúan en la atención y la gestión de los conflictos de manera conjunta, pero en un sentido también más amplio. La paz positiva es poder satisfacer nuestras demandas y nuestras necesidades, atender las agendas de desarrollo, sin que esto genere violencia, sin que vayamos a escenarios en el que sacrifiquemos el valor más preciado que tiene toda persona, todo ser humano, como es la vida. Y en definitiva, que el atender nuestros intereses contrapuestos que nos generan conflicto no signifique violar derechos humanos, porque tengan ustedes algo presente, por favor, no hay conflicto que no viole de forma efectiva o potencial los derechos humanos. Y así como a veces decimos que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro, en similar sentido se da el tema de los derechos, ¿no? Y este es un tema que nos tiene que acompañar en la reflexión hacia adelante. La cultura de paz es el sostén, el simiente del ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y en la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz
de las Naciones Unidas se define la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida y al ser humano y su dignidad. Y en ese sentido, lo que se hace es poner en primer plano los derechos humanos, como acabo de mencionar. El rechazo a toda forma de violencia, en todas sus formas, y más bien en un sentido positivo, la adhesión de todas y todos nosotros, a nivel individual y colectivo, a principios como el de la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión entre pueblos, colectivos y las personas. ¿Se dan cuenta? Acá lo que estamos hablando es en un sentido mucho más específico de lo que llamamos la transformación del conflicto. Es decir, cimentado en las relaciones entre los individuos, los colectivos, los grupos, entendiendo que lo que debe primar es el respeto, la promoción y la vigencia plena de los derechos humanos, pero un elemento fundamental que nos está planteando esta definición está asociado a dos términos: libertad y justicia. Es decir, si algo debemos perseguir en cualquier escenario, en cualquier contexto, es el ejercicio pleno de nuestras libertades con justicia social. Y ese es un imperativo que hace a la declaración y programa de acción sobre cultura de paz. Y cuando hablamos del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, a eso deberíamos apostar, eso deberíamos demandar que nuestras instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil nos aporten a construir. Una sociedad de justicia, de libertad, de respeto a los derechos humanos, pero en la que además rechacemos todo tipo de violencia. Hoy en día es imposible pensar en ver un conflicto en el que no exista violencia, violencia premeditada, en la que no observemos que los actores ya actúan bajo la lógica de amigo-enemigo, y ustedes saben que al enemigo se lo neutraliza o se lo elimina, y no actúan bajo la perspectiva más bien de el adversario, al que se lo derrota, con debate, con diálogo, con discusión, con ideas. Esto es algo que tenemos que reflexionar porque son los ingredientes del día a día que vivimos en esto que en muchos contextos llamamos polarización. La cultura de paz como ese eje transversal para alcanzar los ODS es importante porque nos está diciendo que el promover los objetivos de desarrollo sostenible, el comprometerse con esos valores de la cultura de paz, es promover la tolerancia y la no violencia. Es decir, resolver de forma pacífica los conflictos y sobre todo promover la tolerancia y el entendimiento mutuo. Por eso tenemos que reivindicar algunos conceptos básicos, como por ejemplo el del diálogo. No nos hemos acostumbrado mucho que luego de un conflicto donde ha habido muerte, donde ha habido abuso de poder a veces, etcétera, etcétera, se convoca el diálogo y pensamos que dialogar es intercambiar cualquier tipo de información o simplemente decir, no, es que aquí dice, es que nosotros como mayoría hemos decidido, ¿no? O es que ustedes siempre reclaman lo mismo y no hay recursos para satisfacer esto. Todo lo contrario, el diálogo más bien es un proceso transformacional. El diálogo no es cualquier intercambio de información. Si yo les digo, miren, estoy con ese chon papito porque me hace frío, eso no es dialogar con ustedes. Dialogar es ponerme en el lugar de la otra parte, suspender temporalmente mis principios y mis valores, no renunciar a ellos, pero suspenderlos temporalmente para poder entender desde qué marco de principios y valores, desde qué perspectiva la otra parte está viviendo esa situación que nos está confrontando. El momento en que yo hago eso, se está generando una suerte de transformación en mi interior. Estoy sumando a mi perspectiva una perspectiva que no tenía para analizar ese contexto, esta realidad. Una vez más, sin renunciar a mis principios y valores, pero tengo que tener la capacidad de tener ese acercamiento empático a lo que es la perspectiva del otro. Eso es dialogar. El momento en que yo dejo de hablar y empiezo a escuchar y pregunto para indagar, para comprender, para saber por qué las actitudes, las acciones, los comportamientos de la otra parte se dan de esa forma, por qué tiene ese interés o esa necesidad en ese tema. Antes de negarlo, antes de tipologizarlo, antes de excluirlo, antes de ver cómo lo someto. Y por eso esto nos lleva a la necesidad de desarrollar otro tipo de capacidades para dialogar y negociar, más bien orientadas en la colaboración, en el compromiso con los intereses del otro, de la otra parte. El otro elemento es la participación ciudadana. Participación es un elemento fundamental en cualquier escenario de convivencia. Participar no es que nos inviten a un lugar, nos inviten a una comida, saquen una foto con nosotros y nos digan, bueno, ya participaron. Participar es que se escuchen nuestras ideas, nuestras propuestas, que se esté seguro de que lo que nos están explicando se entiende, que lo comprendemos, que valoramos, entendemos
y dimensionamos las consecuencias de aquello que estamos decidiendo, definiendo. Participar, por eso, es incidir en la toma de decisiones. Cualquier otro ejercicio no es participación. Y a veces nos ha acostumbrado al hecho de que cuando estamos en un escenario, nos dan lindos materiales, nos sentamos, salimos en la fotografía, sale la declaración tal o cual, sale el acuerdo sobre la política pública tal o cual, y listo. Y se dice con la participación de, ¿y en qué momento hemos sido consultados? ¿En qué momento se ha tenido la certeza de que entendíamos aquello de lo que estábamos discutiendo? Eso construye un escenario de cultura de paz. Eso es respetar mis derechos, eso es tratarme con justicia, con consideración, eso es permitirme ejercitar de manera plena y completa y efectiva, sobre todo, mis libertades. Entonces, la cultura de paz también lo que busca, en torno a lo que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, es la inclusión y diversidad, en tanto reconoce que todos venimos desde marcos culturales, desde condiciones étnicas, religiosas y de género diferentes. Por lo tanto, los ODS, desde la perspectiva de la construcción de la cultura de paz, lo que hacen es fomentar la inclusión de todas las personas en la toma de decisiones en el sentido que he explicado. No puede ser que no hablemos de cultura de paz y dejemos que hablemos, perdón, de cultura de paz y que no toquemos temas como acceso a oportunidades y recursos. Por eso, la relación tan cercana entre cultura de paz y cohesión social y capital social, e igualdad de oportunidades e inclusión. Nadie debe ni puede ser excluido o discriminado de los espacios de toma de decisiones. Nadie debería estar excluido o discriminada o discriminado de tener igualdad de oportunidades para satisfacer en plenitud todas nuestras dimensiones de vida, desde lo educativo hasta lo profesional, en nuestros roles reproductivos, en nuestros roles sociales, laborales. No podemos seguir tolerando, y por eso decía al inicio, esto es hablar de un imperativo moral social, es decir, en este tiempo, con todos los avances que se tienen, ya no podemos permitirnos vivir en esas condiciones. La educación para la paz, por eso, es un elemento fundamental que opera el concepto de cultura de paz, porque nos dice que la educación desempeña un papel crucial en la construcción de una cultura de paz. Hay que promover una educación inclusiva, que fomente valores como respeto, empatía, cooperación, resolución de conflictos de manera pacífica. Es verdad, cada vez es más desafiante el mundo laboral y por eso los sistemas educativos, primero se criticaba el sistema cartesiano, se dijo que tenemos que basar el sistema educativo en más bien una mirada basada en el pensamiento complejo, integral. En algunos casos dicen, reduzcamos las currículas a temas como matemática financiera, conocimiento de culturas, lenguas, etcétera, para insertarse en el mundo del mercado, de las finanzas, pero ¿y qué de la justicia? ¿Cómo es posible que vivamos realidades donde nuestros niños, nuestras niñas están siendo presa de abuso en sus colegios por sus compañeras, sus compañeros? ¿Cómo es posible que los niveles educativos sean tan diferenciados que dependiendo de los niveles económicos yo pueda acceder a un mejor o menor nivel educativo? Y peor aún, habiéndome esforzado yo por educarme, por haber sacado un título técnico superior, universitario, por haberme especializado, luego no puedo acceder a un trabajo formal y que esté engrosando los centenares de hombres y mujeres jóvenes que ahora están trabajando en un sector informal, muy vulnerable a shocks de economía externa, en condiciones de precariedad en tanto respeto a los derechos y naturalmente las redes sociales agresivos, violentos, etcétera, etcétera. La sostenibilidad ambiental de la mano del desarrollo económico y social son otros dos ejes fundamentales para construir cultura de paz. No vamos a poder construir nosotros una cultura de paz basada en derechos, en justicia, en realización de nuestras oportunidades, si no protegemos los recursos naturales. Es verdad, es muy difícil pensar en el tiempo actual en llevar adelante políticas de crecimiento económico, de generación de riqueza para luchar contra la pobreza, sin pensar en la afectación al medio ambiente. Pero tenemos que poner esto como una agenda primera hacia adelante.
Es decir, no puede ser que no se respeten las salvaguardas ambientales, que estemos en acciones extractivas contaminantes, que estén comprometiendo el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, el nuestro en la actualidad. Que no estemos ya viviendo de forma material y responsable otros procesos culturales que reduzcan, por ejemplo, el consumo de algunos bienes, de algunos insumos, de algunos materiales, que no apostemos por el reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y un desarrollo económico que no puede ir de la mano de, que no debe dejar de ir de la mano de lo social. Esto es fundamental en términos de buscar alternativas que nos permitan reducir violencia y conflictos en pos, a veces, de mayor inversión, de mayor progreso económico. Tenemos que encontrar un equilibrio justo en desarrollar procesos de desarrollo económico y social de la mano de acciones concretas de erradicación de la pobreza y el hambre, pero también de reducción de las vulnerabilidades. Hoy en día, sociedades como la boliviana enfrentan un desafío complejo y es entender que hay una situación de vulnerabilidad de sus poblaciones jóvenes muy fuertes. Hoy en día, la población vulnerable ya no solamente está caracterizada por quien tiene a veces algún tipo de limitación como las que tradicionalmente definía la política pública. Hoy en día, población vulnerable también es aquella que a pesar de tener un nivel educativo no puede insertarse en un mercado laboral formal, que no tiene acceso a aspectos básicos de la vida cotidiana, que en definitiva no tiene un horizonte de certidumbre y predictibilidad en su vida y que tiene que estar repensando semana a semana, mes a mes, cómo sobrellevar su cotidianidad, su situación de economía, de salud, etcétera, etcétera, afectando de forma gravitante el ejercicio pleno de sus libertades y sus derechos. Si esto es cultura de paz, si entendemos que en este sentido entendemos la cultura de paz con todas sus multiplicidades de definiciones, ¿qué es la cohesión social? La cohesión social es la interacción de capital social, igualdad de oportunidades e inclusión social. La cohesión social es el grado, por lo tanto, de cooperación de los miembros de una sociedad y todas las interrelaciones de carácter positivo, es decir, colaborativa, de compromiso, dialógica, en el sentido que acabamos de hablar, que pueda promover unidad, pero unidad no en un sentido de homogeneidad, no, sino unidad en sentido de pertenencia. Unidad en sentido de que los individuos, entre ellos y al interior de ellos, sientan que hay mecanismos de reciprocidad, de complementariedad, de colaboración. Pero no es solamente cooperación entre miembros de la sociedad, es también cooperación entre miembros de la sociedad y el Estado en sus diferentes expresiones institucionales, ¿no? Y cuando hablamos de expresiones institucionales y organizacionales del Estado, no estamos solamente hablando de gobierno, estamos hablando de órganos de poder judicial, del legislativo, de organizaciones como partidos políticos, de sindicatos, de gremios, etcétera, etcétera. En definitiva, la cuestión... Perdón, creo que hay el micrófono abierto. Que se vea acá. Ya está, perdón, mil disculpas, estaba... No, está muy bien. Sí, en definitiva, la cohesión social son todos esos lazos que tenemos como bolivianas y bolivianos, pero que están fundamentados, esos lazos, independientemente de dónde vivamos, en relaciones recíprocas y respetuosas, generosas, de confianza hacia las instituciones estatales y organizaciones sociales. En 2020, este estudio planteaba que el déficit de cohesión social en Bolivia se explicaba por 3 elementos fundamentales. Es decir, déficit en sentido de que teníamos todavía muchas dimensiones por trabajar para lograr tener niveles de cohesión social que nos unan como bolivianas y bolivianos. Esos 3 factores eran el tema de brecha digital, pero no en sentido de acceso a Internet, sino brecha digital en sentido de en cuántos hogares tenemos acceso a una computadora, a un celular para enfrentar situaciones como la que hemos enfrentado en el COVID, porque en muchos casos se decía, pero todos los hogares tenemos acceso a Internet, sí, pero en un hogar a veces había un celular para que pasen clases 3 niños. ¿Y cómo se turnaban el celular esos 3 niños entonces en el mismo tiempo horario para pasar clases? Algunos pasaban 1 hora, el otro la hora siguiente, todo el proceso educativo incompleto, y con eso ya estamos generando un déficit en el ejercicio de nuestro derecho a una cultura de paz. El otro elemento era, en el sentido de explicar el déficit de la cohesión social en Bolivia, es la desconfianza en nuestras instituciones,
¿no? No saber a quién quejarme, no saber si se estacionan en un lugar donde no deberían estacionarse porque es una salida de emergencia de un hospital, una clínica, ¿a quién me quejo, no? Puedo salir de noche a caminar tranquilamente por las calles, tengo un negocio y sé que voy a poder llevarlo adelante sin ningún problema, desde cosas tan grandilocuentes hasta cosas tan básicas como cuáles son los derechos que yo tengo para exigir un nivel de calidad en mi educación. Estos aspectos tienen que ver con el desempeño de las instituciones. Y este era el otro gran elemento de déficit, pero sobre todo asociado a dos aspectos que son fundamentales: corrupción y administración de justicia. Y el tercer elemento era mercado laboral informal. Como ustedes saben, hay muchos estudios que se han publicado recientemente que dan cuenta de que el mercado laboral informal en Bolivia estaría alrededor del 80%. Obviamente hay que revisar las definiciones que tenemos sobre informalidad. Hay un debate que tenemos los economistas. Yo soy economista y en ese ámbito hay muchos debates sobre si, y yo estoy de acuerdo con ese debate, de que no es posible poner bajo una sola etiqueta a toda la informalidad. Pero lo que sí es complejo es entender que la informalidad trae consigo baja productividad, muchas limitaciones al ejercicio de derechos en cuanto a tener un trabajo en el que yo tenga garantizados todos mis derechos sociales, etcétera, etcétera, desde un seguro de salud, entre otros elementos fundamentales. Entonces, la cohesión social es un concepto que de manera ineludible tiene que discutirse vis a vis cultura de paz. Y en el caso de los ODS tiene que ver entonces con un espectro mucho más amplio. Tiene que ver con la reducción de las desigualdades, con la igualdad de género, con paz, justicia e instituciones sólidas. En Bolivia hemos hecho una medición nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el año pasado sobre cuál es la situación de cohesión social en Bolivia. Hemos entrevistado cerca de 6.203 hogares. Hemos llegado a cubrir más del 52% de la población en sentido de representatividad. Hemos preguntado no solamente a ciudades capitales, sino también hemos indagado en ciudades intermedias o en lo que se llaman también estos aglomerados metropolitanos, para poder ver cómo estaba la situación de cohesión social en Bolivia. Y hemos construido un índice de cohesión social en Bolivia a partir de 3 componentes: inclusión social, pertenencia y gobernanza. Inclusión social entendido como en qué medida me permiten participar de las tomas de decisiones en el espacio territorial que habito. ¿Se acuerda todo lo que acabo de mencionar sobre cómo entendemos conceptualmente participación? Bueno, en ese sentido. Pertenencia en sentido de si siento que pertenezco a la sociedad en la que vivo. No solamente en un sentido cultural, sino también incluso hasta étnico, en sentido de si ese sentido de pertenencia me hace pensar que el momento en el que yo enfrento una dificultad voy a tener algún mecanismo de solidaridad social, de complementariedad para poder apoyarme a superar esa situación de dificultad. Y finalmente, gobernanza, desde la perspectiva de que hay mecanismos y espacios institucionales, democráticos, formales, por decirlo de alguna manera, pero otros también informales, sociales, organizacionales, sociopolíticos, donde yo puedo expresar mi opinión, donde yo puedo ser un actor que incida en las decisiones sustantivas que pueden afectar mi bienestar. Miren ustedes el mapa de Bolivia, en los colores mucho más intensos, nos dice que hay una mayor cohesión social, ¿no? O sea, es decir, los datos que hemos recogido dan cuenta a nivel promedio en Bolivia que tendríamos mayor cohesión social en departamentos como Beni, como Pando, ¿no? Se va diluyendo o va siendo menos intenso el tono en Santa Cruz, más bajo cuando estamos en Cochabamba, en Chuquisaca, en Oruro, y mucho más bajo en Potosí y La Paz, ¿no? Entonces, cuando queremos analizar por qué, vemos los componentes. Por ejemplo, en términos de análisis de antípodas, por decirlo así, ¿no? Miren ustedes el indicador de cohesión social para Santa Cruz, que está por encima de la media nacional, del 49.36% por acá, ¿no? Versus su dimensión de inclusión social, que lo que está planteando es que Santa Cruz está muy por debajo, por ejemplo, del promedio nacional. Cuando analizamos otro apartamento, miren, lo estoy tomándolos al azar, analicemos, por ejemplo, La Paz, ¿no? La Paz nos dice que tiene niveles muy cercanos al promedio nacional de gobernanza, pero cuando hablamos de pertenencia y el sentido de inclusión social, los niveles de La Paz son bajos, ¿no?
El Beni, por ejemplo, nos está planteando que a nivel de gobernanza tiene el más alto nivel del índice en la dimensión de gobernanza, pero a la vez tiene también el nivel más bajo en términos de inclusión social. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que trabajar cohesión social plantea trabajar desde diferentes dimensiones, plantea trabajar desde la comprensión de que no es lo mismo la inclusión social o cómo se siente de incluido en procesos de participación, de toma de decisiones, un boliviano que vive en Santa Cruz y un boliviano que vive en Oruro, ¿no? No se siente igual de perteneciente al entramado cultural, étnico, alguien que vive en Pando versus que alguien que vive en Oruro, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que trabajar cohesión social de la mano de la cultura de paz demanda política pública específica, focalizada, pero a la vez una comprensión mucho más territorial, mucho más localizada. Y ahí obviamente lo que nos está diciendo es que tenemos que aplicar esto que la propia Constitución, el propio marco de las autonomías plantea, los principios de subsidiariedad y concurrencia. Quien está más cerca de la problemática es quien tiene más capacidad y más posibilidad de atenderla. Y cuando hablamos de cohesión social, pareciera que esto hace carne con mucha más evidencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la cultura de paz y la cohesión social en Bolivia? Dicho todo esto, bueno, ambos aspectos enfrentan un conjunto de desafíos muy fuertes. Primero, esto que es una agenda que pareciera que no hemos terminado de resolver, que es nuestra agenda de la pluralidad cultural y étnica, en un sentido amplio, porque un país del que nos hemos cansado de hablar sobre su diversidad cultural y étnica, muchas veces de forma equívoca llevamos esto como las banderas para conflictuar. Y no más bien para poder aprender desde esos patrones de diversidad cultural y étnica, mecanismos para poder atender nuestras situaciones de conflictividad de forma innovadora, transformacional. Ustedes vean el estudio que quieran. Los países de mayores diversidades culturales, incluso las empresas que contratan gentes de diferentes edades y culturas, son las que avanzan más, las más productivas. ¿Por qué no podemos hacer nosotros uso de nuestra diversidad cultural y étnica en un sentido positivo, para construir cultura de paz, para fortalecer nuestra cohesión social, para innovar al final? La desigualdad socioeconómica es algo que tenemos que abordar de manera clara y rápida. Es decir, necesitamos nosotros no solamente que todas las ciudadanas y los ciudadanos tengan acceso equitativo a servicios básicos, educación y empleo, sino también que estos sean de calidad. Es decir, necesitamos una educación que nos permita ser competitivas y competitivos, que si el día de mañana ustedes desean postularse un trabajo en cualquier país de la región, tengan las credenciales de calidad educativa que les permitan postularse sin ningún titubeo, y no que sea ahora un factor de exclusión que nos está retrasando en poder ser parte de la movilidad laboral. Se habla mucho del trabajo, del uso de tecnologías de la información para poder trabajar de nuestros hogares en cualquier contexto, pero para eso necesitamos estar formadas y formados. Nuestros niveles educativos tienen que ser de calidad, nuestros empleos tienen que ser formales. Yo no puede ser que esté semana a semana pensando cuál va a ser mi situación de empleo hacia adelante. Necesitamos conocer la historia de los conflictos y las tensiones políticas para no repetirlos. No es posible que elección tras elección, año a año, temáticas que son tan recurrentes como las que vivimos hoy en día alrededor del extractivismo o el neoextractivismo provoquen las mismas conflictividades de antaño, con todos los patrones diferenciadores. Naturalmente, alguien me dirá, pero son otros contextos y hay otras tonalidades, efectivamente, pero igual no nos ponemos de acuerdo. No redistribuimos bien los rendimientos de la extracción, no resolvemos temas de desigualdad, de injusticia social, no estamos invirtiendo en educación, no somos competitivos, etcétera, etcétera. Violencia y criminalidad, cada vez es más común que recorremos los barrios y están ahí los muñecos colgados en los postes con letreros donde así se castigan acá a los ladrones, a los violadores, etcétera. No puede ser que vivamos en una situación en la que tengamos que tomar en nuestras manos esos procesos. Tenemos que coadyuvar en las labores de la policía, necesitamos elevar nuestros estándares de exigibilidad del desempeño de nuestras instituciones y nosotros mismas y nosotros mismos luego desafiar a nuestros educadores en todos sus niveles a que nos den procesos de educación y alfabetización de altísimo nivel, que sean inclusivos, pero que además estén cimentados en valores y principios. No se olviden que hasta los 11 años, para algunos hasta los 7, incluso más temprano, pero es hasta los 11 que formamos nuestras habilidades para poder atender nuestra frustración,
para poder resolver nuestras disputas, nuestras contradicciones y nuestras conflictividades. Ya luego, cuando estamos en una edad adulta, a veces es muy difícil y apelamos a aquella habilidad social que nos sirve. A veces somos competitivos, agresivos, imperativos, coercitivos. Y esto tenemos que cultivarlo desde el día a día, desde que somos niños, a entender que el diálogo es el que resuelve las cosas, la tolerancia, el comprometerme con los intereses de la otra parte, el apostar por un diálogo, una mediación en situación de simetría de poder, es decir, persuadiendo, no obligando, no imponiendo, y entendiendo que todas las decisiones tienen consecuencia. Debemos promover una participación ciudadana más informada. Ustedes tienen que empoderarse, son jóvenes. Ser joven tiene una fecha de caducidad, pero es un tiempo en el que ustedes pueden y tienen que aportar a la cultura de paz y al fortalecimiento de la cohesión social. Tenemos que interpelar los procesos. Yo me acuerdo que cuando era joven a veces a muchos de nosotros nos parecían hasta irrespetuosos cuando te dicen vamos a ir a tal lugar y uno se emociona por el pasaje, por el viaje, le dan la polera, le dan el gafete y luego y está. ¿Y dónde está el contenido que me tenían que dar para que yo entienda mejor aquello sobre lo que estoy decidiendo? ¿Y dónde está aquello en lo que yo tengo que incidir como joven? ¿Y por qué no tomo parte en las decisiones sustantivas como joven? No puedo ser un joven ornamental, es decir, que solamente aparece en la foto para engrosar las campañas, para que se diga que estuve, pero realmente no incidí. Participar es incidir, pero para incidir necesito ser un joven, como diría Heifetz en su libro Liderazgo sin respuestas fáciles, asumiendo en la proporción y a la altura de los desafíos del momento actual, cuál es mi responsabilidad, mi corresponsabilidad en la construcción de la política pública, de la política en general. Y para eso, elevar mis estándares de lo que consumo en cuanto a información y medios de comunicación. No puede ser que yo esté dando un like, esté viendo un TikTok, esté compartiendo un WhatsApp sin haber analizado el contenido, sin estar seguro si es una noticia que más bien va a exacerbar, va a profundizar lo que me divide, lo que me tensiona. Más bien asumir con responsabilidad que tengo que compartir, darle un like, retuitear, rewhatsappear, generar un TikTok de aquello que nos une, de aquello que nos desafía a ser una mejor sociedad, a aquello que me debe permitir incrementar mis estándares de consumo de mi política pública, de mis líderes, de mis caudillos, del desempeño de mis instituciones y formarme cada vez más, estar inquieto por mejorar mis conocimientos, para poder desafiarme en lo individual, desafiar a esta sociedad para que construya una cultura de paz y una situación de cohesión social que esté acorde a los estándares y a lo que yo merezco y a lo que merecemos todas y todos hacia adelante. Ustedes, y se los han dicho 1000 veces, por lo tanto, son agentes de cambio, pero con esta agenda, que es una mochila pesada, pero posible de resolver. Hoy, más que antes, se tiene el acceso a lo que uno quiera, en las redes sociales, en el mundo de lo virtual. Hoy en día ustedes se pueden conectar sin necesidad de verse físicamente, presencialmente, pueden tomar contacto con otros contextos, con jóvenes de otras sociedades, construir, innovar, desafiarse, liderar y participar. Tenemos que dejar de lado esa pasividad, esperando que otras y otros hagan por nosotros y empezar a hacer las cosas nosotros. Es un tiempo en el que tenemos que tomar en nuestras manos la rienda de nuestras vidas y de la vida de los demás. Eso es construir cultura de paz desde la perspectiva de la cohesión social. Y naturalmente, ser responsables con lo que esté en nuestras manos, desde las tecnologías hasta lo que puede ser el ser promotores y promotoras del ejercicio de los derechos humanos. Su papel es fundamental, sin lugar a duda. Enfrentan una sociedad como la boliviana, que es compleja, pero no es más fácil ni en la sociedad peruana, ni en la chilena, ni en la argentina, ni en la noruega, ni en la española. Todas las sociedades estamos en un tiempo de disloque, un tiempo de inflexión. Es un nuevo ciclo político, social, para el mundo entero. Los invito a leer nuestro informe sobre desarrollo humano referido al antropoceno. Van a ver de qué estoy hablando específicamente. Pero estos son tiempos en los que ya no es suficiente involucrarse. Hay que comprometerse y hay que asumir ese compromiso desde la acción individual hasta la colectiva. La Agenda 2030 es una agenda de mínimos. En muchos países como el nuestro ya hay temas que son inalcanzables al 2030, porque no íbamos a pensar en que vivamos tan a corto plazo un escenario como el COVID. Nos ha dejado a todos los que pensábamos que teníamos respuestas, nos ha dejado con nuevas preguntas para las que las respuestas que habíamos estado formulando ya no son vigentes o hay que actualizarlas.
pero ustedes sobre todo entender que es en 2023, en la Agenda Marco de Compromisos de 2023, que están empezando a construir la Agenda 2030. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Quedo atento ahora a sus preguntas. Muchísimas gracias, Fernando, por esta bella capacitación que nos diste el día de hoy. Creo que nos ayuda mucho a todos, ¿no? Las 66 personas que estamos acá en la capacitación. Y bueno, procedemos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta, podría levantar su mano y así realizarlas a Fernando. Dale, Paola, te escuchamos. Buenas noches a todos. Primero agradecer a nuestro estimado Fernando y gracias, de verdad, una exposición increíble. Tengo una duda pequeñita. Mencionaste en algún momento la mediación. ¿Podrías darnos quizás un ejemplo de lo que es la mediación como herramienta de la cohesión, por favor? Encantado. Si quieren, puedo colectar unas 3 preguntas y así me lanzo con un combo de respuestas. Gracias, Paola. Si hay más preguntas, naturalmente, ¿no? Si no, me lanzo al estrellato con esa pregunta tan interesante, Paola. Adelante, Abril. Muy buenas noches. Antes que nada, felicitarle por la exposición que dio. En lo personal fue muy clara y concisa. La siguiente pregunta que quiero realizar es ¿cómo podemos actuar si una persona o en su defecto varias personas no quieren realizar o no quieren llegar a un acuerdo para tener una consolidación de cultura de paz, por ejemplo, ¿no? Sabemos y entendemos que no todos quieren acceder o incluso nadie quiere sentarse a dialogar porque no quieren dilatar más las cosas y se ponen en un punto de decir, no, mi punto es este y no quiero arreglar nada más. ¿Cómo nosotros deberíamos actuar antes de tomar una decisión? Gracias. Dale, Iván. Gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En el caso del tema de la política, podemos ver que en los países latinoamericanos es, podríamos decir, volátil. En cierta oportunidad tenemos un gobierno de izquierda, de derecha, centroizquierda, centro-derecha, a diferencia de los países como Estados Unidos o los países europeos. ¿Tú consideras, Fernando, que ese podría ser un factor que puede influir también en la conflictividad que se dan en los países latinoamericanos? Gracias. Perfecto. Wow. Qué buenas preguntas todas. Muchísimas gracias. Primero la mediación, ¿no? Hay que entender en qué consiste la mediación. La mediación en un concepto básico y tradicional se entiende como un mecanismo mediante el cual hay un tercero que es aceptado por ambas partes en conflicto, cuyo propósito es restablecer la comunicación y la confianza entre los actores en conflicto. Entonces, un mediador, una mediadora no propone una solución. Un mediador, una mediadora no es un árbitro, no es un conciliador. Entonces, ¿qué está planteando esto? Está planteando que tenemos que primero entender en qué casos se aplica la mediación. No en todos los casos se aplica la mediación, porque mediar significa que ya se ha roto cualquier canal de comunicación y que está fuertemente afectada la confianza entre los actores. Cuando no sucede esto, todavía podemos apostar a un proceso de diálogo, incluso la facilitación de un diálogo. Por lo tanto, la mediadora y el mediador tienen que ser muy claros en los intereses que también tienen y en cómo actúan de forma clara y transparente para que los actores sientan que están siendo tratados de forma equitativa y justa, pero que el propósito de la mediación es restablecer confianza y comunicación. Es muy desafiante trabajar en la mediación. Tal vez uno de los perfiles más desafiantes para trabajar cuando se habla de lo que llamamos métodos alternativos de la resolución de conflictos, ¿no? Porque muchos podemos tener estudios y formación profesional, incluso en mediación, pero no necesariamente tenemos la aptitud
o la actitud correcta. El mediador tiene que ser una persona paciente, tolerante, tiene que evitar comprometer sus propios principios y valores con lo que las partes están planteando en un proceso de mediación, tiene que garantizar un buen proceso de preparación de la mediación, entender algo que es lo más complejo en los conflictos, de qué trata el conflicto. Y es mucho más complejo a veces cuando la mediación tiene factores culturales, cuando la mediación tiene aspectos históricos y hace esto que sea doblemente desafiante a veces o mucho más complejo el ejercicio de la mediación. El otro elemento que es importante es entender que en los tiempos actuales estamos ejercitando otras formas de mediación, lo que se llama la mediación imperativa, o también este enfoque de mediadores internos, los insider mediators. Estos que consisten más bien en lugar de identificar un tercero específico, estimada Paula, lo que se hace es identificar en ambas partes qué actores pueden haber que son aquellos que pueden tender puentes entre las partes, que son actores que sí podrían dialogar entre sí, que sí podrían comunicarse e ir acercando a las partes a un escenario de diálogo, de negociación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones es muy difícil que las partes acepten un tercero, ¿no? Y esto ha pasado en muchos contextos y en el boliviano también, entonces por eso se ha ido generando este tema del concepto del insider mediator, ¿no? El mediador imperativo es aquel que a veces ya cuando las posiciones de las partes, sus acciones están violando derechos, están llevando la violencia a una situación extrema, a veces quien tiene poder se siente y dice, bueno, ok, ahora vamos a restablecer un proceso de comunicación y un proceso que les permita reconfigurar sus escenarios de confianza entre ustedes, es decir, por eso imperativa, ¿no? Pero es alguien que tiene que no tener un interés explícito, específico, que ambas partes le reconozcan cierto nivel de autoridad y de posibilidad de restablecer comunicación y confianza. Pero en la mediación, al igual que en todos los demás procesos, un desafío que es muy importante entender y atender, y muchas veces se nos olvida, es cómo garantizamos que lo que resultan de estos procesos se pueda cumplir. Cuando llevamos adelante el diseño de procesos de diálogo, negociación y mediación, a veces olvidamos esa parte, es decir, el follow-up, los siguientes pasos y cómo garantizamos que se va a cumplir lo que se ha acordado, ¿no? Y en el caso de la mediación lo acordarán pues los actores, pero es importante esto y me detendría en muchos más aspectos, pero diría yo, y ahí ya planteo la respuesta a Abril, que un elemento fundamental que tenemos que aprender para trabajar en la construcción de paz, en la construcción de cultura de paz, en procesos de diálogo, negociación y mediación, es el cómo preparamos estos procesos. Cuando Abril nos dice, ¿cómo logramos que si una parte no quiere acordar, no quiere dialogar, negocie y acuerde? Bueno, tenemos que preparar entonces de manera diferente, mi estimada Abril, nuestros procesos. Porque nadie puede ir a dialogar o a negociar algo si no considera que hay algo en juego para él o para como parte también. Es decir, el diálogo, la negociación tiene que tener un elemento fundamental y es que tenemos que generar en ambas partes la claridad de que necesitan ir a dialogar y negociar, de que hay algo en juego, de que no van a poder satisfacer sus intereses o sus demandas o sus necesidades si no van al diálogo, a la negociación. Cuando una parte cree que no necesita dialogar, que no necesita negociar, esa es una situación de asimetría de poder y lo que se negocie y se dialogue, si no le conviene, no lo va a cumplir y va a patear el tablero. Y la otra parte va a quedar en peor situación que la anterior. Por eso es tanto más importante la etapa de preparación de un proceso de diálogo y negociación como el proceso en sí mismo. Eso es fundamental. Y en ese sentido hay muchas metodologías, como por ejemplo el MANE, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, querida Abril, para que tú también digas, a ver, si esa parte no quiere dialogar y negociar, ¿qué alternativas tengo para satisfacer mis intereses, mis demandas y mis necesidades si no construyéramos un acuerdo? Y que hagas ese ejercicio para la otra parte también y que analices y digas, si esa parte no está tan predispuesta a negociar y dialogar es porque tiene un mejor acuerdo a una alternativa negociada, una mejor alternativa a un acuerdo negociado, es decir, podría satisfacer sus intereses sin negociar, no necesita realmente de la interacción conmigo. Entonces ahí vendrá tu primera reflexión estratégica y ahí dirás, ajá, acá tengo que construir otro escenario de simetría de poder para que la otra parte sienta que necesita
Perdonen, se me fue la comunicación por un minuto, ¿verdad? Sí, sí, Fernando, sí. Pero ahora ya está de vuelta. Perfecto, creo que es exceso de pago. Bueno, en todo caso, a lo que preguntaba Iván, esta pregunta que hace Iván es como para que hablemos el resto de la noche y de aquí hasta mañana. Es muy difícil comparar los contextos políticos y la forma de hacer política entre sociedades, estados. Lo que vivimos nosotros es algo que hemos construido nosotros como resultado de un proceso histórico. Y el hecho, por ejemplo, de que existan sistemas bipartidistas, otros multipartidistas, que los procesos democráticos en algunos casos sean más volátiles y en otros menos volátiles, obedece a una multiplicidad de factores. En general, me voy a animar a ejercitar un par de respuestas promedio, digamos, querido Iván, para plantearnos por qué vivimos en esta situación de volatilidad de la política, de nuestros procesos políticos, ¿no? En principio, esto ya resulta una verdad de perogrullo, es decir, estamos con instituciones políticas en tanto participación y representación del siglo XIX, enfrentando agendas del siglo XXI. Es decir, ya la forma en la que los partidos se comportan, la forma en la que actúan en tanto elección de sus cuadros, de formación de sus cuadros, de identificación de sus agendas programáticas, son precarias. Yo me animaría a preguntarles a todas y a todos ustedes ahorita y hacerles una encuesta. ¿Cuántos de ustedes leen los programas de los partidos políticos antes de votar? Versus lo que dice en Twitter, si tiene más carisma, si no tiene más carisma, y en la jerga común incluso decimos, no es que este es más capo, no es que míralo, mira cómo se impone, mira cómo habla, ¿no? Pero la oferta programática, en los partidos políticos se nos está formando para ejercitarnos en roles hacia adelante luego como ministras, como ministros, con qué meritocracia llegamos a pertenecer a estas tiendas políticas, estos mecanismos de participación y representación. Entonces, primer gran titular, los partidos políticos y los mecanismos de participación y representación. Las organizaciones sociales hacen parte de la política, es decir, los estándares de exigibilidad al desempeño de las instituciones públicas, de aquello que es participar en espacios donde tomamos decisiones o codecidimos sobre políticas públicas estratégicas, convocan a veces a nuestros líderes, y luego los vemos con decepción apoyando aspectos que no son representativos de la agenda ciudadana. Eso también es un déficit fuerte en cuanto a la forma en la que hacemos política. Tercero, no confiamos y a veces o porque no conocemos o porque están capturadas nuestras instituciones. Y por lo tanto se nos dice, esa institución está teniendo un mal desempeño, vamos a tomarla, vamos y a oído y ojo ciego, la tomamos, la quemamos, etcétera, etcétera. Y es porque no estamos confiando en su desempeño, no sentimos que nos representan, no la cuidamos. Entonces, estos elementos, nuestra propia formación política, ¿qué es lo que consumimos en las redes sociales? ¿A qué le estamos dando like? ¿Qué estamos retuiteando? ¿A quién le estamos entregando nuestro voto? Lo digo de manera muy transparente y me incluyo en esta reflexión. Todas las personas que nos gobiernan y nos han gobernado, quienes están ocupando curules en los cuerpos legislativos y en otros espacios de representación social ciudadana, en muchos casos las hemos y los hemos elegido nosotros. Y hemos vaciado de contenido, de calidad al ejercicio de la política. Estamos inmersos en una situación política de contravalores. Nuestra responsabilidad es recuperar esos estándares, otra vez retomar exigibilidad a que el ejercicio de la política sea algo en pos del bien común y que lo desempeñen las mejores mujeres, los mejores hombres, los más preparados, que no sea un tema para resolver mi situación económica, personal y familiar. Necesitamos reivindicar valores, darle nuevos contenidos al ejercicio de la política. Que luego sea volátil, que luego se cambie cada cierto tiempo, que no tengamos certeza sobre si vamos a aceptar los resultados electorales de un proceso el día de mañana, es la consecuencia de elementos mucho más complejos y más profundos. Bueno, yo podría hablar mucho más de este tema, incluso tengo una presentación sobre eso, en algún momento encantado se las hago, pero bueno, hasta ahí, querido Iván, luego lo podemos seguir conversando. Habían dos preguntas más, entiendo.
Sí, justamente tengo una pregunta. Un ratito, ahora te la leo. Me llegó una pregunta que dice, ¿qué opina de espacios donde se promueve la cultura de paz y reconciliación como el LUM en Lima, el lugar para el encuentro y la tolerancia en Perú, o espacios similares en otros países donde promueven este espíritu de cohesión? A mí me parece que es fundamental, es decir, es necesario que ya tengamos espacios que nos unan a quienes estamos apostando por construir un escenario diferente, pero que de esos espacios resulten también agendas que incidan en el contexto. Lamentablemente, a veces quienes más convencidos están de la necesidad de promover procesos de cultura de paz, de cohesión social, son quienes menos articulados están, y quienes más se articulan son quienes persiguen completamente lo opuesto. Entonces, es un tiempo en el que se necesita tomar acción, pero una acción proactiva, asertiva, real. Lo que yo decía, esto de estar involucrados versus estar comprometidos. Lo voy a decir en un tono hasta jocoso. Ustedes saben que en un desayuno de jamón y huevos, quien está involucrada es la gallina, pero quien está comprometido es el cerdo. Es decir, comprometerse significa ponerse al hombro las agendas, participar de esos espacios y darle vitalidad, porque luego nos pasa lo que pasa en muchas plataformas. La plataforma existe a veces cuando la financia alguien, ¿no? Cuando hay para poleras, cuando hay para refrigerios, y cuando se acaba el financiamiento se acabó la plataforma. La plataforma debería estar convocada por intereses comunes. Este activismo, pero basado en contenidos. Un activismo que nos permita incidir en la agenda legislativa, por ejemplo. Un activismo que me permita exigir a mi senador, a mi diputado, a mi diputada, a mi concejal. Un activismo que me permita expresarme abiertamente. Y naturalmente que convoque organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que nos digan ustedes, señores del PNUD de las Naciones Unidas, estamos comprometidos con esta agenda, ayúdenos a establecer un espacio de diálogo, de conversación. ¿No son acaso ustedes plataformas que pueden articular a diferentes actores y voces? Apóyennos, armen un espacio donde tengamos a generadores de opinión, a líderes, a lideresas, a políticos, conéctennos con otras experiencias, hagamos de nuestra musculatura local una musculatura regional para agendar temas de política y de política pública, orientados a generar esas transformaciones en favor de la cultura de paz y la cohesión social. Utilicemos las redes sociales en este tipo de sentidos. Un intercambio en Twitter, yo sé, me van a decir, sí, pero eso es para los viejos. Bueno, ahí se discute sobre todo la política. Utilicen el TikTok, utilicen el Facebook, utilicen el WhatsApp, las nuevas redes sociales que existen para poder agendar e incidir en la política pública. Los límites hoy en día casi son los de la imaginación. Y no endosemos nuestro apoyo a veces a fuerzas políticas a tono gratuito. Que sea a cambio de que nuestras agendas estén presentes, de que nuestra voz sea escuchada, de que tengamos una participación activa y efectiva. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Colectivo Plurales está levantando su mano. Buenas noches, bueno, felicidades por la presentación y por la organización también del evento a las compas de Desafíos ODS. Tengo un comentario y una pregunta, ¿no? Nosotros como colectivo trabajamos cultura para vivir en paz, ¿no? Y hacíamos esta reflexión de no solamente buscar la cultura de paz, ¿no? Sino queremos ya cultura para vivir en paz, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando desde las masculinidades, principalmente involucrando a hombres, porque los hombres somos los que estamos en este sistema patriarcal, al final definiendo los hilos de las políticas, de la economía, los intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como comentario. Y el segundo, quería consultarte, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo podemos trabajar la resolución de conflictos y cultura para vivir en paz o cultura de paz y cohesión social junto a los pueblos indígenas, interculturales, las empresas transnacionales, que se ha generado un conflicto a nivel nacional, ¿no? Más que todo desde el ámbito ambiental, donde se vulneran, bueno, derechos humanos y derechos de la naturaleza con fines económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto, la cohesión, cultura para vivir en paz, la resolución de conflictos que actualmente lo estamos viviendo como país y también se está repitiendo, bueno, en otras regiones de América Latina, de África, donde se están generando, ¿no? Estos otros intereses de afuera, de
de países desarrollados que necesitan nuestras materias primas están generando conflictos internos. ¿Por qué? Porque están vendiéndonos desarrollo o a cambio de dinero. Se está generando un problema no solamente social, sino también ambiental. Gracias. No escuché tu nombre, disculpa. Soy Wilson Santiesteban del colectivo Plurales de Tarija. Encantado, querido Wilson, qué lindo, un abrazo enorme hasta Tarija. Bueno, en principio, felicidades por estar trabajando este tema de masculinidades. Esto es fundamental, es decir, los cambios transformacionales inician por atender estas agendas de la cotidianidad, y en un contexto como el nuestro, con estos niveles de violencia en razón de género, es un tema que debemos trabajar sin lugar a duda. Nosotros en el PNUD estamos en un proceso permanente de formación en esta perspectiva. Tenemos muchos materiales, con gusto los podemos alcanzar para trabajar ese tema de masculinidades. Además, dicho sea de paso, la teoría de la transformación del conflicto, en realidad, todo lo que ha sido la profesionalización de la conflictividad toma de la mano muchos conceptos del tema de género, ¿no? De equidad, del enfoque de equidad de género. Pero bueno, esta puede ser materia de conversación en otro momento. La pregunta que planteas es muy compleja, ¿no? Es muy compleja porque habría que hacerle primero una segmentación, trabajar con pueblos indígenas, plantear, recuperar de manera seria, pero no en un sentido discursivo ni superficial, el tema de los conceptos de interculturalidad. Esto es fundamental porque trabajar con pueblos indígenas no significa embaucarles la voz, no significa trabajar a nombre de los pueblos indígenas, es trabajar con y en los pueblos indígenas, ¿no? Y ese es un tema fundamental. Lo que se ha dado en este último tiempo es que nos hemos olvidado en muchos casos de la importancia que tiene comprender antes de actuar. Y no solamente con pueblos indígenas, sino en general, todos los temas que tú tocas respecto al tema de extracción de recursos naturales, el tema del medio ambiente, el tema de agendas que están permeadas, y ya no solamente por intereses de empresas privadas. O sea, lo que se ha visto es también que hay grupos insertos en los gobiernos en muchos países que están representando de manera hasta más comprometida y explícita los intereses de sectores empresariales privados que los de la población en general. Entonces, claro, en esos casos las poblaciones se sienten y no solamente se sienten, sino que están en completa indefensión. ¿Qué hacer? En el caso de los pueblos indígenas, primero, información. Es decir, hoy en día hay una suerte de dimensiones asociadas a la problemática de los pueblos indígenas que no conocemos porque no hay datos. Si ustedes se ponen a explorar sobre, por ejemplo, investigaciones que den cuenta del nivel de afectación que han tenido los pueblos indígenas en torno a temas como el COVID, cuál es su situación actualmente de desigualdad, de vulnerabilidad, casi no existe data, ¿no? Y desde las Naciones Unidas hay un nuevo imperativo para poder trabajar con todo lo que es información. Y hoy en día todos estamos produciendo información. El tema es con qué nivel de responsabilidad. Pero en este caso en particular tenemos que comprender antes de actuar. Los mecanismos de participación. Si antes habíamos reivindicado el hecho de que la sociedad boliviana, desde su nuevo marco constitucional en 2009, etcétera, etcétera, se abría procesos de participación, habría que ver su efectividad. Temas como la consulta libre, previa e informada, la decisión sobre políticas públicas como proyectos en torno a los cuales ahora nos encontramos discutiendo normativa, etcétera, etcétera. Habría que preguntarse si realmente están recogiendo todo lo que ha sido el aprendizaje de este último tiempo, de haber configurado una constitución política del Estado plurinacional en torno a derechos de los pueblos indígenas. Y a partir de eso ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y trabajar en ello para que logremos atender una agenda de una diversidad que nos toca a todas y a todos vivir. Todas y todos tenemos en nuestra raíz estas complejas construcciones de lo intercultural, de lo étnico, ¿no? Entonces, creo que ese es un tiempo en el que hay que reflexionar sobre lo que se ha avanzado en, además, muchos aspectos que llevaron adelante este proceso de transformación social alrededor de la Constitución Política del Estado, las autonomías indígena originario campesinas, la justicia indígena originario campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del segundo tema que planteas sobre el tema de los intereses transnacionales de las empresas, los estados, la afectación al medio ambiente, el extractivismo, ahí tenemos que empezar a acuñar nuevos conceptos y generar nuevas políticas públicas. Justicia ambiental, ese es un tema fundamental. Seguridad climática,
pero tenemos que formarnos y prepararnos. Es decir, lo que nos está pasando es que como ciudadanía, como plataformas ciudadanas, a veces generamos actividades, generamos procesos de dinamización social, pero luego no nos ocupamos a llevarlos hasta su lugar final de aterrizaje, por decirlo de alguna manera. Es decir, en qué medida llevamos esto hasta la concreción de una norma, de una ley, el ajuste de una política pública. Sé que es fácil decirlo, es muy complicado hacerlo, requiere mucho compromiso, es muy difícil, es desgastante, y en algunos temas como los que has mencionado nos enfrentamos a estructuras de poder que son hasta delicadas porque están asociadas a otro tipo de actividades, en el ilícito, en lo ilegal, pero aquí hay que empezar, y hay que empezar de abajo hacia arriba, es decir, en nuestros contextos territoriales, regionales, y aquí lo que hace falta, al parecer, es algo que podría ser de forma, pero es de fondo. Cada uno quiere tener la verdad en sus manos. Cada colectivo a veces quiere ser el que lidere el tema. Creo que es un tiempo en el que tenemos que ser más generosas y generosos y más bien sumar intereses a las agendas. Es decir, luego pondré el sello de mi colectivo, luego pondré el sello de mi plataforma, luego aparecerá mi líder, mi lideresa encabezando el tema, pero primero pues incidamos. Somos tantos con preocupaciones tan comunes, ¿por qué es tan difícil unirnos e incidir? Zabaleta hablaba de las minorías efectivas. Bueno, pues aprendamos a ser minorías efectivas, ¿no? En el sentido de que tal vez no somos quienes más recursos económicos tienen, quienes más poder político, social detentan, pero tenemos conciencia social, sumémonos a las agendas. Si algún colectivo, una plataforma tiene una buena idea, vamos y sumémonos, y luego que se sumen a la nuestra y aprendamos a colaborar, seamos menos competitivos. Por eso decía, esto puede parecer retórica poética, pero es casi la economía política de las transformaciones en cualquier contexto. Tenemos que aprender a desemocionalizar y a racionalizar, a ser más estrategas, a ser menos discursivos y más bien más activos, ¿no? Hay instrumentos, estimado, para poder llevar adelante esto. Instrumentos para la agendación de la política pública, para trabajar en contextos de conflicto y conflictividad, para construir situaciones de simetría de poder. Tenemos que empezar a tecnificarnos y profesionalizarnos. Ya con solamente el fragor de la batalla, con el ánimo, con la emoción y el sentimiento, ya no alcanza. Necesitamos ser más estrategas, ¿no? E intentar, y caer 100 veces y levantarnos 200. Creo que cerramos con la pregunta de Roger Kilo. Estoy consciente de la hora, no quiero tampoco extenderlos más en el espacio. Sí, muchísimas gracias, querido Fernando, a todos los que han sido parte de la organización, que creo que es pues un espacio sumamente importante para poder generar una reflexión y también fortalecer algunas habilidades conceptuales que es menester reconocer que existe la necesidad social de los jóvenes para poder trabajar el tema de la gestión constructiva de conflictos, el diálogo, la negociación y poder comprender que las políticas públicas también emergen de una motivación o suerte de compromiso que el funcionario público o los proyectos al momento de hacerse efectivos pues tienen que dinamizar objetivamente el alcance de estos proyectos en políticas públicas, que son los que generan niveles de conflictividad. Pero, bueno, soy Roger Kilo, soy del Trópico de Cochabamba, soy de la plataforma Gobernanza Efectiva para la Cultura de Paz. Bueno, yo quiero preguntar, querido Fernando, haciendo el análisis de conflictividad en el país, entre el 2024, 2025 y 2026 se vienen procesos electorales. En esa medida, ¿cuál sería el rol o la agenda de trabajo que los colectivos y las plataformas tendrían que trabajar o generar espacios de reflexión sobre la construcción y también la apropiación de lo que es la cultura de paz y no llegar a esos niveles de polarización que han generado una brecha y de narrativas las cuales han hecho hasta el día de hoy imposible que colectivamente se hagan aportes para la consolidación de una cohesión social en nuestro país?
¿Cuál sería la agenda en este carácter que es inminentemente posible el escenario de una crisis violenta en este hecho electoral que se avecina entre estos 3 años y que lamentablemente nos ha demostrado la historia del país que, como tú dijiste, la ausencia de violencia no garantiza una paz, ¿no? Puede ser una paz negativa. En esa medida podría generarse estos espacios violentos y cómo se plantearía la proyección o la expectativa de trabajo de forma conjunta entre las plataformas, los colectivos, la sociedad civil organizada, para ponerse ese reto y evitar que suceda lo que ha pasado en el 2019. Solamente eso, Fernando, muchísimas gracias y felicidades por todo lo que has expuesto el día de hoy. Muchísimas gracias, querido Roger. Un abrazo enorme hasta el trópico. Gracias por la pregunta compleja, ¿no? Yo creo que este es un proceso además en construcción, el reflexionar sobre cómo podemos anticiparnos a un contexto que prevemos que va a llegar, y ahí lo que tenemos que evitar es ser profetas de nuestra propia catástrofe, ¿no? Lo primero que yo diría que deberíamos hacer de forma responsable y colectiva, primero al interior de nuestras plataformas y luego entre ellas, es compartir una reflexión de por qué vivimos lo que vivimos en el tiempo reciente, y el tiempo reciente ha sido 2019, y qué hemos aprendido de ello. Es decir, creo que lo que hace falta es hacer un alto en el tiempo ya inmediato, corto, y empezar a reflexionar cómo es posible haber llegado a ese nivel de violencia, cómo es posible habernos enfrentado a ese nivel, haber estado dispuestos a sacrificar las vidas de bolivianas y bolivianos, y si realmente valió la pena y a cambio de qué se hizo y qué hemos aprendido, por qué llegamos a ese extremo. Creo que eso es lo primero, es decir, si uno no reconoce su pasado, si no aprende de él, es muy difícil vivir el presente o proyectar su futuro. Entonces creo que esa es una primera reflexión, pero de manera seria, ¿no? Porque muchos están planteando hacer o han hecho incluso la sistematización desde una perspectiva mucho más descriptiva, y a veces queriendo incluso hasta reproducir narrativas que simplemente estén orientadas a posicionar uno u otra posición hasta política, ¿no? Pero en este caso, yo creo que como sociedad civil deberíamos hacer el ejercicio responsable de recapitular, de repensar, reflexionar y desde una perspectiva autocrítica ver qué hemos aprendido y qué es algo que no deberíamos permitir que vuelva a suceder. Porque eso es algo fundamental, ¿no? Es decir, sincerar en ese sentido el intercambio. Y repito, primero al interior de nuestras plataformas, nuestras organizaciones, luego entre ellas. No necesitamos estar de acuerdo en todo. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero tenemos y merecemos el debatirlo, el ponerlo sobre la mesa. Esto es clave, y obviamente esto plantea un desafío mucho más trascendental que reconocer lo que pasó y lo que no pasó, que imagínense ya, desde ya es gigantesco, y es... ¿hemos aprendido a dialogar en este tiempo? Esto que se ha planteado al principio como entender el diálogo como un proceso transformador en el que, en lugar de estar convenciendo al otro sobre mis ideas y mis planteamientos, en lugar de estar hablando y discurseando, más bien me dedico a escuchar, a comprender, a entender la posición del otro. Estamos en esa tesitura, tenemos ese nivel de madurez para ejercitar el diálogo a ese nivel y poder atender en un primer momento un proceso reflexivo que dé cuenta de lo que pasó, de lo que aprendimos, de lo que no estaríamos dispuestas y dispuestos a revivir, a reproducir. A partir de eso necesitamos una lectura crítica de en qué momento nos encontramos. Pareciera que nos dejamos llevar por la situación actual, que todas y todos a veces somos simplemente reactivos, a ver quién dice qué para ver cómo reacciono. ¿Dónde está nuestro pensamiento crítico, de nuestra mirada estratégica, nuestra valoración real del contexto, de lo que sucede actualmente, para que yo a partir de eso recién pueda tomar postura, posición? Esto es lo segundo, es decir, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es realmente un escenario inequívoco el de la conflictividad, el de la ruptura, el de la crisis? ¿Y qué nos lleva a plantear esto? ¿Y por qué lo plantean algunos desde diferentes escenarios y desde diferentes latitudes? Vamos a vivir un escenario de la profecía autocumplida, y luego nos vamos a ver aquí en 2 años, como nos adelanta Roger, reflexionando ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta crisis?
y sin haber aprendido nada de la memoria reciente. Es decir, esto es lo segundo, ¿cuál es nuestra lectura estratégica, crítica? Pero no reproduciendo lo que hemos leído en algún libro, en algún tuit, en algún artículo de semanario, de periódico de fin de semana, o porque algún generador de opinión, líder, lideresa nos ha dicho, sino nuestra reflexión propia. ¿Desde dónde estamos analizando esto? Lo tercero es tomar conciencia de que hay mecanismos ya existentes e instalados para que participemos de los espacios de decisión. El Tribunal Supremo Electoral ha habilitado ya la posibilidad de que se pueda hacer observación electoral como organización local. Ya deberíamos tomar conocimiento de esto, hablar con el Tribunal Supremo Electoral, con nuestros tribunales electorales departamentales, ver cómo podemos formarnos para hacer observación electoral, veeduría electoral, para acompañar los procesos desde sus etapas iniciales, previas, etcétera, etcétera. Para tomar un rol efectivo en los procesos, que no nos estén contando lo que está pasando, que estemos ahí observando, que estemos nosotros de forma activa orientando en un sentido positivo esos procesos. Lo cuarto que hay que hacer es salir de la ingenuidad de que no sabemos qué va a pasar. O sea, la agenda institucional está marcada hacia adelante. Congreso de los partidos políticos, elecciones del Poder Judicial, operativo censal, resultados, consecuencias sobre el tema de la institución del poder político, recursos de coparticipación, elecciones primarias, inscripción de candidaturas. Bueno, pues en cada uno de esos momentos ya debería estar clara nuestra estrategia. Queremos ser parte de ese juego desde el control social, desde la participación ciudadana, pertenecemos a fuerzas políticas desde las que queremos incidir. Algunos de nosotros quieren ser parte de esas opciones políticas como plataformas. ¿Cuáles son los temas que queremos que nuestras candidaturas representen? ¿O va a ser otra vez un cheque en blanco a partir del carisma o de la emocionalidad que va a despertar en mí una u otra candidatura? ¿O la emocionalidad de la coyuntura que me llame a elegir cualquier opción que vaya en contra de la que no quiero que salga? No podemos seguir en esa situación. Entonces, hay que devolverle calidad al ejercicio de los derechos en democracia. Y esto es trabajarlo con esa anticipación que plantea Roger. Para algunos ya estamos tarde. No, nunca estamos tarde. Es el tiempo más bien en el que hay que actuar, y hay que actuar de manera rápida, comprometida, pero con seriedad. Inundemos pues también en los procesos que se van dando de propuestas, no solamente de reclamo. Sentémonos, hagamos una propuesta, armemos una plataforma, pongamos ahí a funcionar la iniciativa legislativa ciudadana, convoquemos a nuestros consejos municipales, a nuestras asambleas departamentales, informémonos con el Tribunal Supremo Electoral qué tipo de actividades hay para trabajar con sociedad civil, con ciudadanía, para que podamos incidir. Veamos con el órgano legislativo, trabajemos también con las fuerzas políticas. Es una tarea, ya les he mencionado yo como por ejemplo 6 líneas de trabajo que se podían desarrollar. Ahora, naturalmente, cada contexto, cada proceso político va a tener su propia característica. Lo que creo que es importante, querido Roger, y tú nos estás llamando a la reflexión en un tema fundamental, y es cómo transformamos la pedagogía de la gestión de la conflictividad para que lo primero que hagamos no sea apostar por la violencia, por la imposición, y más bien por el diálogo, lo que llamamos la transformación del conflicto. La transformación del conflicto lo que nos dice es que es a veces más importante que el tema del conflicto, la relación entre las partes en conflicto. Estamos conscientes que cuando nos enfrentamos y confrontamos, a pesar de nuestras posturas ideológicas diferentes en muchos casos, perseguimos propósitos similares. ¿Quién no quiere una mejor Bolivia para todas y para todos? ¿Quién no quiere caminos expeditos donde podamos circular sin estar esquivando huecos? Desde cosas tan básicas hasta entrar a una universidad sabiendo que voy a tener una educación de calidad y que voy a luego obtener un trabajo que me va a permitir sostener una familia. ¿Quién no quiere saber que en la institución pública no se están despilfarrando los recursos, que no hay corrupción, que si hay un hecho de injusticia yo voy a acudir con toda confianza a mi sistema de administración de justicia y me va a resolver el problema? No va a importar si tengo una billetera más ancha, más corta, si pertenezco a tal o cual grupo. ¿Quién no quiere eso? Esos son los mínimos de cualquier sociedad. Todos queremos eso, consumir un agua limpia, un cielo radiante. Esos son básicos en los que estamos todas y todos de acuerdo. Y si eso es un valor que compartimos, ¿cómo es posible que no podamos encontrar caminos comunes para alcanzarlos? El que no quiere alcanzarlos es el que más bien alimenta de la confrontación.
de la beligerancia, de la disputa. El que no quiere ser transparente con el desempeño de la institución, de la organización social, es porque está haciendo algo de forma no transparente. Es decir, las cosas no son tan complicadas y no le estamos pidiendo a las instituciones, a nuestras organizaciones sociales, a nuestros representantes que actúen de forma superhumana, no. Queremos que hagan lo que tienen que hacer, para lo que las hemos constituido, para lo que los hemos llamado a hacer. Eso queremos y con eso tenemos que comprometernos. Bueno, muchísimas gracias. Como verán, cada tema se puede desarrollar en sí mismo en sesiones específicas. A mí me queda agradecer a las organizadoras del evento. Es un verdadero placer y un honor realmente estar en este espacio. Espero haber estado a la altura de todas y de todos ustedes y por favor cuenten con esta participación activa y comprometida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Les transmito el saludo de nuestro representante residente, don José Cruz Osorio, el compromiso del PNUD para trabajar con todas y con todos ustedes, Natalia, Soraya, a todas ustedes, muchísimas gracias a ti, Alison, por haberme tenido en el WhatsApp ahí con marca personalizada para estar en el espacio, por haberme hecho parte de este espacio. Y por favor cuenten conmigo en un sentido institucional, pero también con un compromiso personal. Lo que hacen ustedes es muy valioso. Las felicito, los felicito, sigan por ese camino. Para muchos es muy fácil decir y muy difícil hacer. Ustedes hacen ambas cosas. Mucho éxito en lo que emprenden. Gracias. Súper, muchísimas gracias, Fernando. Agradecerte por la ponencia que nos diste el día de hoy. Y bueno, entre la semana te estaremos haciendo llegar con la coordinadora de educación el respectivo certificado y así también a todos los asistentes hasta la siguiente semana. Y bueno, aprovecho ahora que todos están para sacarnos una foto y tenerla de